Wrestling has more than one royal family. En este momento te voy a mostrar algunas imágenes en pleno duelo. Este es el duelo en La Habana. Como te decía, hay 6 días por los 32 miembros de las fuerzas represivas cubanas que se encontraban operando no en Cuba, sino en Venezuela y que cayeron el día 3 de enero durante la madrugada. ¿Qué te quiero decir que es muy importante y que ya lo vamos a relacionar con la gran mentira de la soberanía? Fíjate, esto es muy importante que lo entiendas. La izquierda está levantando la bandera de la soberanía. Ellos dicen, este fue un ataque contra la soberanía de Venezuela. Ya vamos a desmontar esa mentira precisamente con todo lo que vamos a ver a continuación. Como te decía, la dictadura de Maduro siempre negó sistemáticamente que hubiera militares cubanos, siempre. Es más, Nicolás Maduro en sus intervenciones públicas hacía bromas como estas. Atención. Recientemente tuvimos que traer un grupo de 500 soldados cubanos, perdón, se me chipoteó. 500 soldados de la salud. Batas blancas, venían con su uniforme bata blanca. Recientemente tuvimos que traer 500 médicos especialistas cubanos para los hospitales, para los CDI. Es ridícula, calumniosa y pura propaganda, porque nosotros no tenemos presencia militar en Venezuela, ni participamos o asesoramos operaciones militares de seguridad ni de inteligencia. Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. Bueno, ahí tenemos a Nicolás Maduro diciendo entre bromas que no hay ningún militar en Venezuela, que son médicos, que son cubanos que llegan con batas blancas de médicos y que no son militares. Tenemos a funcionarios de Cuba diciendo que no hay ningún militar en Venezuela, pero al final del día, cuando se produce lo del 3 de enero, el propio gobierno cubano sale a revelar la verdad. Miren esto, porque es otra de las oportunidades en que Nicolás Maduro negaba que hubieran militares cubanos en Venezuela. Hablemos de los cubanos. El Departamento de Estado estima que hay miles de militares cubanos ayudando a sus Fuerzas Armadas a reprimir a los opositores y además están en su primer anillo de seguridad, que su primer anillo de seguridad es cubano. Esa fábula de que en Venezuela hay miles de militares cubanos es mentira. Con Cuba nosotros tenemos con muchos países acuerdos de cooperación, y en Venezuela y en Cuba se entrenan militares cubanos, militares venezolanos, pero Venezuela la defienden los militares venezolanos por miles y miles y miles. Así que es falso esa cifra, totalmente falsa. Entonces aquí en el territorio venezolano no hay militares cubanos. En el territorio venezolano hay 40.000 médicos cubanos, lo que sí hay es médicos. No, yo no estoy hablando de la parte social. Beisbolistas, sí, deportistas, entrenadores de béisbol, de fútbol, eso sí hay bastante, bailarines, bailarinas, actores de teatro, artistas, eso es lo que hay aquí, militares no hay. Usted me está diciendo que en el territorio venezolano no hay militares cubanos. Tú me estás hablando de 40.000 militares. No. Falso. ¿Y su anillo de seguridad? Mi anillo de seguridad son estos muchachos formados en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No hay profesionales cubanos. Venezolanos. No hay cubanos en su primer anillo de seguridad. Mi anillo de seguridad es de venezolano. Su primer anillo de seguridad era de venezolanos, pero terminaron 32 cubanos muertos el día 3 de enero. Fíjense, todo ha sido una inmensa mentira. Todo lo que ha provenido tanto de Cuba como de Venezuela es una inmensa mentira que los zurdos han propagado a través de los grandes medios de comunicación y mucha gente de buena fe durante mucho tiempo se lo ha creído. Si vos sos uno de ellos,
estás bienvenido ahora a abrazar la verdad. Ahora que conoces cuál es la verdad, es decir, que Cuba tenía una presencia y continúa teniendo lamentablemente una presencia muy significativa en términos militares, que la disfrazaban de intercambios humanitarios. Ya te voy a contar del petróleo a cambio de los médicos, la gran estafa contra el pueblo venezolano, haberle regalado a la dictadura cubana cientos de miles, millones de barriles de petróleo a lo largo de todos estos años. Te voy a contar más o menos un cálculo estimativo de cuánto dinero estamos hablando que la dictadura venezolana le envió en concepto solo de barriles de petróleo. Luego habría que sumar muchos otros conceptos a la dictadura cubana. Mirá, te voy a mostrar otro episodio más donde volvían a negar los chavistas que hubieran militares cubanos en suelo venezolano. No hay tropas cubanas en Venezuela. No hay tropas cubanas en Venezuela. No hay tropas de seguridad de Cuba en Venezuela. Cuba no participa con tropas ni efectivos militares en operaciones militares o de seguridad en Venezuela. Estas calumnias constituyen una ofensa contra el pueblo de Cuba, constituyen una ofensa contra el gobierno de Cuba, una ofensa contra el pueblo de Venezuela y también constituyen un acto de irrespeto hacia la opinión pública. Información del gobierno revolucionario sobre combatientes caídos en cumplimiento de su deber en Venezuela. Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. Bien, ahí está. Es decir, podemos encontrar tantos archivos al respecto. Mira, te muestro uno último. Tenemos, por cierto, 7.000 personas en vivo. No se olviden de dejarnos su like y mandarnos algún saludo en el chat, que eso nos ayuda muchísimo para llegar a más y más personas. Escuchen esto. Es ridícula, calumniosa y pura propaganda, porque nosotros no tenemos presencia militar en Venezuela, ni participamos o asesoramos operaciones militares de seguridad ni de inteligencia. La acusación del presidente de los Estados Unidos de que Cuba mantiene un ejército privado en Venezuela. Lo conmino a que presente evidencia. Nuestro gobierno rechaza esa calumnia en los términos más enérgicos y categóricos. No hay tropas cubanas en Venezuela. Bueno, como les digo, podemos escuchar una y otra vez todas las mentiras que se han repetido hasta el hartazgo. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que cuando Hugo Chávez llega al poder y llega por vía democrática, quiere consolidar una dictadura no de origen, porque de origen fue democrático, es decir, ganó por las urnas, pero quiso cerrar el sistema democrático para perpetuarse en el poder y para llevar el socialismo, ya no el del siglo XX, sino el del siglo XXI a Venezuela. Para esto se recostó en los campeones del socialismo del siglo XX, es decir, los cubanos. ¿Y los cubanos qué le dieron? Le dieron estrategia, le dieron preparación, le dieron militares, le dieron servicio de inteligencia, le dieron relato, lo llevaron a ser el líder, a Hugo Chávez, el líder del socialismo del siglo XXI, pero con todo el background, con todo el know-how de la dictadura cubana. ¿A cambio de qué? A cambio de dinero y a cambio de, fundamentalmente, crudo, es decir, barriles de petróleo diarios. ¿Cuántos barriles de petróleo diarios le envió la dictadura chavista a la dictadura cubana? Miren, fluctúa según periodos de tiempo. Esto empieza fundamentalmente en el año 2000. A partir del año 2000, Cuba empieza a recibir decenas de miles de barriles de crudo de Venezuela por día. Hasta el año 2015, es decir, entre el año 2000 y el año 2015, se calcula que la cantidad de barriles de crudo por día rondaban entre los 90.000 y los 100.000. Vos calculá que cada barril tiene 159 litros de crudo. Entre 90.000 y 100.000 le llegaban a Cuba
desde Venezuela. Entre el año 2015 y el año 2019, por la crisis venezolana, la cantidad de crudo que llega a Venezuela se reduce a la mitad. Se calcula que más o menos entre 40.000 y 50.000 barriles de crudo por día llegaron entre 2015 y 2019. A partir del año 2020 empieza a incrementar ligeramente otra vez la cantidad de barriles por día y a partir del año 2024 empieza a fluctuar. Hay meses que más, hay meses que menos. La cosa no es tan clara como los periodos anteriores. ¿De qué se trata la dependencia cubana respecto de Venezuela en términos energéticos? Esto lo ha revelado el Departamento de Energía de Estados Unidos en un informe especial que ha publicado hace algún tiempo, donde calcula que entre el 60 y el 75% del petróleo de Cuba proviene de Venezuela. O sea, alrededor de 3/4 del petróleo que tiene Cuba en la isla Cárcel es origen venezolano. ¿Cuánta plata significa esto? ¿De cuánta plata estamos hablando? Hagamos cálculos gruesos que contemplen el precio del crudo en cada momento y saquemos un promedio de la cantidad de barriles diarios enviados según los periodos que he mencionado recién. Así las cosas, el cálculo grueso es aproximadamente el siguiente. Entre el año 2004 y el año 2014 estamos hablando de alrededor de 22.000 millones de dólares solo en petróleo. 22.000 millones de dólares en esa década solo en petróleo. Entre el año 2015 y el año 2022 estamos hablando de prácticamente 9.000 millones de dólares. Y entre el año 2023 y el año 2025 estamos hablando de 2.000 millones de dólares. En total, aproximadamente, y como cálculos gruesos, por lo menos estamos hablando de 33.000 millones de dólares con el que los venezolanos han sostenido la dictadura cubana. Y solo considerando el caso del petróleo, porque ha habido muchas otras vías a través de las cuales económicamente Venezuela se ha constituido en un sostén financiero para la dictadura de los Castro. Cuba no podría haber sobrevivido económicamente desde el año 2000 sin ese flujo. Entonces, vuelvo a la palabrita mágica de la soberanía. ¿Qué nos quieren decir cuando afirman los zurdos de que el día 3 de enero Estados Unidos perpetró un ataque contra la soberanía de Venezuela? Esto es absolutamente falso porque la naturaleza de la soberanía moderna es nacional, no es personal. Necesito que me atiendas bien en esta parte porque es muy importante para que entiendas en qué consiste la trampa de los zurdos en torno a la narrativa de la soberanía herida de Venezuela. ¿De dónde viene la palabra soberanía? En clave moderna proviene del siglo XVI, fundamentalmente de un autor francés llamado Jean Bodin. Lo que hace Bodin es definir al Estado con arreglo al derecho de soberanía, conceptuándolo como un poder absoluto y perpetuo, es decir, quien sea soberano es el poder supremo dentro de un Estado. ¿Por qué esto significó un punto de quiebre en el siglo XVI? Porque le dio una legitimidad jurídica al monarca absoluto. Antes del concepto soberanía, el monarca estaba muy limitado en sus posibilidades políticas por varios grupos distintos. Hacia adentro, por los señores feudales, y hacia afuera, por la iglesia, por un lado, y por el imperio, por el otro lado. Cuando la doctrina de la soberanía aparece en el siglo, a fines del siglo XVI, el monarca absoluto se hace de un concepto que le va a permitir independizarse políticamente tanto hacia el interior respecto de los señores feudales como hacia afuera del imperio y de la iglesia y decir, aquí mando yo, el soberano soy yo, significa el poder supremo de mando lo tengo yo. ¿Qué significa entonces soberanía? Poder supremo de mando. El soberano es quien tiene el poder supremo de mando. En el siglo XVIII, lo que va a pasar en Europa es que las revoluciones liberales le van a arrancar al monarca la soberanía y van a decir, no señor, no se equivoque, la soberanía no la tiene el rey, la soberanía la tiene la nación. ¿Y qué es la nación? Ya no es un sujeto de carne y huesos.
Es un concepto abstracto, es un sujeto abstracto que remite a la totalidad de los ciudadanos. ¿Quién es el soberano? La totalidad de los ciudadanos. ¿Quién es el soberano en Venezuela? Si te dicen el soberano en Venezuela es Nicolás Maduro, y por eso Estados Unidos hirió la soberanía venezolana cuando capturó al líder narcoterrorista llamado Nicolás Maduro, lo que están haciendo los zurdos es darte un concepto propio del siglo XVI en el cual la soberanía le pertenecía a una persona, al rey, al monarca, al tirano. Y en el caso del siglo XXI, si te dicen que la soberanía de Venezuela está herida porque lo capturaron a Maduro, que es un presidente ilegítimo, o sea, un dictador, lo que te están vendiendo, perdón que te lo diga así, es mierda. El único soberano en Venezuela es el pueblo venezolano. Y el pueblo soberano perdió su soberanía. El pueblo venezolano perdió su soberanía porque vive bajo una dictadura, es decir, porque no puede elegir, no tiene poder supremo de mando, y eso significa ser soberano. En el año 2024, en el mes de julio, se celebraron elecciones en Venezuela y nunca aparecieron las actas. ¿Por qué? Porque hubo fraude, hubo un alevoso fraude. El pueblo venezolano es tan poco soberano en su propia tierra que ha protagonizado la diáspora más dolorosa del siglo XXI a nivel mundial. Estamos hablando de 8.5 millones de venezolanos rondando por el mundo, lejos de su patria. ¿Por qué? Porque no son soberanos. Es decir, la soberanía en Venezuela ha sido usurpada, no por Donald Trump, no por los Estados Unidos, ha sido usurpada por un grupo de socialistas criminales aliados con cárteles del narcotráfico. Muy recientemente, algo que analizamos ayer con Carlos Rucauf. Te quiero mostrar lo último relativo a Venezuela, muy importante esto, perdón, a Cuba. Amigos, si ustedes son cubanos, paren bien los oídos, presten atención a esto, muy importante. Si sos cubano o nicaragüense, atención. Si sos colombiano, también atención, porque estos tres países han sido nombrados el día de hoy por Rick Scott. ¿Quién es Rick Scott? También hablamos el día de ayer con Carlos Rucauf, muy especialmente sobre este señor que estás viendo en pantalla. Rick Scott es el senador por Florida del Partido Republicano, probablemente, muy probablemente, futuro gobernador de la Florida. Se está preparando para intentarlo por lo menos. Rick Scott ha sido una especie de vocero informal de la Casa Blanca en torno al tema Venezuela. Cada vez que la Casa Blanca ha necesitado afirmar algo públicamente, ha contado con esta figura política de la Florida llamado Rick Scott. Y Rick Scott tuvo hoy para decir esto que ha sido para mí la declaración del día. Esto es muy importante si tenés en cuenta que no es simplemente un senador. Es el senador de la Florida, el estado donde tiene su residencia fijada Donald Trump, el estado de donde proviene Marco Rubio y además la figura del Partido Republicano que ha estado pendiente 24/7 del caso Venezuela, oficiando como una suerte de vocero informal al respecto. Atención. So proud of what the president did, and Marco Rubio and Pete Hegseth and everybody, our military, Maria Corina Machado, and what they did in Venezuela is going to change Latin America. This is the start of changing Venezuela. Then we're going to fix Cuba. Nicaragua will get fixed. Next year we'll get a new president in Colombia. We're going to start, the democracy is coming back to this hemisphere. So the president... Muy importante, muy importante. Esta fue la teoría que te plantamos en este canal donde te dijimos, esto empieza con Venezuela, pero no termina con Venezuela. Esto va a ser la teoría del dominó. Cae el régimen chavista, continuarán por el cubano, que es el segundo que él menciona, seguirá el nicaragüense, y en el único que nombra elecciones de los tres, Venezuela, Cuba, Nicaragua, es Colombia. ¿Por qué Colombia? Porque todavía tiene la posibilidad Colombia de salir democráticamente, salir con arreglo a las urnas del maldito petrismo. Ahora, en el caso de Cuba, van a intervenir. Por lo menos Rick Scott está diciendo eso. Van a intervenir. Y van a intervenir también en Nicaragua. Esto recién comienza. Lo que vimos el día 3 de enero es apenas el inicio de una nueva era de democracia. Wrestling has more than one royal family.